la demanda del agua. Y para hablar de estos temas, en la línea telefónica está Jorge Fuentes, quien es director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua AC, para hablar pues de una campaña y de todo lo que hace junto con el Consejo de la Comunicación para pues lograr informarle a la gente y aspirar a tener una cultura del uso eficiente del agua. Jorge, muy buenos días, muy buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, muchas gracias por este espacio y como bien lo dices, estamos enfrentando un tema muy complicado en el país, una situación crítica respecto a la disponibilidad de agua por varios factores, uno que ya mencionaste, el tema de la sequía que hoy, en particular este año, tiene en una situación crítica varias presas del país, en particular te mencionaría las presas del sistema Cutzamala, que son muy importantes para el abastecimiento de agua de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Y es en este contexto que el Consejo de la Comunicación lanza esta campaña Hoy Sí, que es todo un movimiento que queremos hacer alrededor del agua para que todos los actores, todos los usuarios del agua nos empecemos a tener una mejor cultura y una mejor relación con el agua. Hoy en día todavía persiste una cultura de desperdicio del agua y tenemos que empezar a tomar conciencia de todos los desafíos que nos enfrentamos, como el cambio climático, las sequías, la falta de lluvias, incluso fenómenos mundiales que se han dado a conocer últimamente, como este calentamiento excesivo del planeta, estas olas de calor tan fuertes que incluso han sido mortíferas en otras partes del mundo. Sí, además de la disponibilidad de la cantidad, pues también la calidad, porque desafortunadamente un porcentaje muy elevado de los cuerpos de agua, sobre todo superficiales en México, están altamente contaminados. Y pareciera como que no nos cae el 20, ¿no? El Consejo, la propia Conagua, otras organizaciones pues han hecho campañas desde hace muchos años. Recordamos esta campaña muy exitosa del Consejo de la Comunicación de ciérrale, te la estás acabando, la gota se agota, pero pues parece ser que no acabamos de tomar conciencia y por eso es muy importante construir una cultura del agua. ¿Cómo hacerlo, Jorge? Mire, yo creo que hay que seguir insistiendo. Efectivamente, se han hecho muchos esfuerzos desde la sociedad civil, desde el gobierno. Muchos actores han tratado de impulsar estas campañas para mejorar la cultura del agua. Yo siempre he dicho que quien ya está convencido, pues sigue haciendo estos hábitos de poner la cubeta abajo de la regadera, de lavarse las manos cerrando la llave del agua, en fin, todas estas cosas que son hábitos. Tenemos que empezar a seguir incorporando hábitos de un mejor uso del agua, informarnos más. Creo que aquí es un tema de falta de información, que si bien está disponible, que si bien es de fácil acceso, entender la situación que nos encontramos con el agua, muchas veces no la buscamos. Entonces hay que estar persistiendo. Lamentablemente la relación que como ciudadanos mantenemos con el agua, pues también depende de nuestra disponibilidad. Es muy distinta la forma que se relaciona con el agua una persona que tiene agua todos los días, a todas horas, que una persona que tiene servicio limitado 2-3 veces a la semana o quien no lo tiene. De ahí, en función de eso, son también nuestros hábitos y a veces lo complicado de mandar un solo mensaje de la importancia de mejorar nuestra relación con el agua, nuestra cultura del agua, y otros temas que son muy importantes, como el tema de la cultura del pago del agua. No somos conscientes de lo complicado y lo costoso que es llevar el agua hasta la llave de nuestra casa. Y no lo somos porque desafortunadamente en este país el agua prácticamente se regala. El agua no cuesta lo que vale, porque por fines políticos electorales los gobiernos, los municipios, que son los que se encargan de entregar el agua que les da la Conagua, pues cobran muy poquito, ¿no? Porque pues piensan que si cobran lo que debieran, entonces esto les va a crear problemas político-electorales. Pero el que el agua cueste tan poco hace que la gente no le dé valor. ¿Por qué? Porque, como decías, no saben cuánto cuesta canalizarla, almacenarla, potabilizarla, bombearla, distribuirla y luego desaguarla, porque también hay que sacarla de las casas. Y como pues no cuesta mucho, pues a la gente no le importa si tiene fugas, si la desperdicia, si deja el grifo abierto, si riega con manguera. En fin, yo creo que deberíamos de empezar por cobrar lo justo, tener subsidios diferenciados, pero creo que es un despropósito
se cobra, porque esto tampoco permite a las autoridades tener el presupuesto suficiente para infraestructura, para nueva infraestructura hidráulica y para mantenimiento. Y tenemos muchas fugas, ahí perdemos mucha agua, sobre todo en la red de distribución. Sí, es muy importante lo que estás comentando, Miguel. Efectivamente, la tarifa promedio que se tiene en el país es de cerca de 17 pesos por metro cúbico. Hay recibos que depende también de la ciudad. Hay que reconocer que hay ciudades que han hecho muchos esfuerzos para mejorar la tarifa y con ello el cobro. Te mencionaría ciudades como Monterrey, Cancún, Saltillo, que tienen unas tarifas más adecuadas, muy por debajo del costo real. Más o menos tenemos un subsidio, yo te diría que en promedio una persona puede destinar de 150 a 200 pesos por recibo de agua, cuando la realidad es que tendría que ser del doble por lo menos. Y eso que tú mencionas es muy cierto, no priorizamos el pago de los servicios de agua, dejamos que se acumulen los recibos. Yo te diría que prácticamente tenemos una muy baja recaudación que no alcanza ni el 30% de lo que se debería de cobrar en los sistemas municipales, y eso que obliga a que los organismos operadores, los encargados de mandar de potabilizar y mandarnos el agua a nuestros hogares, pues estén prácticamente en quiebra, no alcanzan a recuperar los costos, y por tanto pues también tienen deficiencia en los servicios, no tienen los recursos para mejorar su eficiencia. Y por el otro lado está el problema que bien mencionas de la obsolescencia de nuestra red de distribución del agua. Todavía hay ciudades que llegamos a tener hasta el 50% de fugas de agua, sin contar el agua no contabilizada, pero por lo menos en fugas hasta el 50% se nos pierde en la red, lo cual pues es poco ético, ¿no? Hay colonias que no tienen agua, hay familias que viven con un día de agua en toda una semana, y mientras estamos desperdiciando agua, no hay suficientes recursos, son inversiones millonarias que tampoco son atractivas para los políticos, pues no, porque son aguas que van enterradas, ¿no? Eso se ha hablado mucho, es correcto. Estamos conversando con Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua C, sobre esta campaña que están implementando junto con el Consejo de la Comunicación, que se llama Hoy Sí. Y en contraste, pues vemos a la gente los que no tienen agua, tienen poca agua, son los que pagan más por el líquido, porque tienen que comprar pipas, garrafones, o estar yendo a sitios muy lejanos, hablando de comunidades rurales donde hay algún pozo, algún río. Y bueno, todo esto tiene que cambiar. De hecho, tendríamos que cambiar el modelo del agua en todos sus conceptos, ¿no? Desde su origen, desde cómo la vamos procesando y enviando y utilizando. Y para ello se requiere mucha información, se requiere que los medios sean mucho más participativos, que tuvieran más contenidos relacionados con este tema del uso eficiente del agua, porque pues vemos que tampoco los medios no le dan tanta importancia. Sí, ha disminuido la cobertura. Realmente la cobertura de los temas del agua siempre están ligados a las emergencias, o a las sequías y a los problemas que se manifiestan por la falta de agua en las presas, como lo estamos viendo ahora, o cuando hay desastres naturales ligados a fenómenos hidrometeorológicos, es cuando encontramos una agenda más fuerte relacionada con los temas del agua. Pero sí es muy importante que se suban los medios de comunicación a esta campaña de Hoy Sí, porque hoy sí, todos los días, en cada decisión que tomemos respecto a nuestros hábitos de consumo y cómo nos movemos en nuestra vida diaria, pues podemos poner lo que siempre decimos, nuestro granito de arena. Hay otras áreas de oportunidad. Yo he estado en lugares donde me dicen, bueno, pero si el campo es el que utiliza más agua de todo el pues país, casi, más o menos casi el 80%, y muchas casi el 80%. Se evapora y se contamina además. Tienen muy poca eficiencia. Yo te diría que el 50% del agua se les fuga por malas eficiencias, por no tener tecnología, pero más que verlo en negativo, veamos como un área de oportunidad
todo lo que podemos hacer en el campo se requieren, evidentemente, y es que está muy relacionado con los presupuestos, se requieren inversiones para tecnificar el campo, para que liberen esos altos consumos de agua y que se puedan utilizar para la dotación, para los hogares, las escuelas, los hospitales, en fin. Hay áreas de oportunidad ahí que se tienen que hacer, que son decisiones de política pública, pero también inversiones muy, muy necesarias. Entonces, claro. Pues mira, estaba viendo aquí lo que propone la campaña, que es muy interesante, ¿no? Bueno, cosas que además son muy simples, porque más allá de las políticas públicas y los grandes presupuestos, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Bañarnos en menos de 5 minutos, usar una cubeta para guardar el agua de la regadera mientras se calienta y no desperdiciarla, cepillarse los dientes y lavarse las manos, pues utilizando un vaso de agua, cerrando el grifo, usar la lavadora con cargas completas de ropa. Aquí en esta casa pues, solo se lava una vez a la semana, ¿no? Para no gastar de más agua, y además secar la ropa al sol para utilizar menos energía, revisar, como ya decíamos, corregir las fugas, pagar el recibo para que los organismos operadores de agua pues tengan el presupuesto necesario por lo menos para mantenimiento. Digo, son cosas, Jorge, muy sencillas que no nos cuestan, que todos podemos hacer y que pueden lograr mucho, porque pues pequeñas acciones logran grandes cambios. Es correcto, suma muchísimo todo lo que podamos hacer, cada reto que nos pongamos. Una semana adoptar un reto. Esta semana voy a bañarme en lo que dura una canción. Mi canción favorita, el tiempo que dure, ese es el tiempo que tengo para bañarme. La siguiente semana voy a utilizar ya siempre la cubeta abajo de mi regadera, y así incorporar un hábito a la semana hasta que se haga costumbre necesaria y urgente, porque como ciudadanos podemos contribuir muchísimo. Otro punto importante es, por ejemplo, cuando los niños pequeños van al baño a orinar, pues a veces son unas gotitas y le jalamos y estamos desperdiciando 2, 3, 4 litros de agua, cuando pues eso se puede quedar ahí un rato más hasta que alguien más haga alguna otra descarga. Creo que todos podemos encontrar formas, porque cada vez vamos a tener menos disponibilidad, menos calidad, cada vez vamos a tener zonas más desérticas, las ondas de calor van a continuar, cada vez vamos a tener menos lluvias, esta se va a evaporar con mayor velocidad por el tema del calentamiento global. Así es que si no somos conscientes y no hacemos lo que a cada uno nos toca, las consecuencias que vamos a vivir, que en muchos casos, en muchas regiones ya se están viviendo, pues cada vez van a ser más graves, más drásticas. Así es, Miguel, y por eso la importancia de campañas como esta de Hoy Sí, que lanza el Consejo de Comunicación y todos sus aliados, porque hoy sí podemos contribuir muchísimo para mejorar nuestra relación con el agua. Redes, páginas, medios, ¿en dónde va a estar esta campaña? ¿Dónde la podemos ver? Bueno, ahorita está saliendo en varios anuncios espectaculares, en puestos de periódicos, en redes sociales de cada uno de los organizadores, como la NEAS, el Consejo Consultivo del Agua, Agua Capital, el Consejo de la Comunicación. Es decir, va a ser todo un ecosistema de comunicación que se va a lanzar a través de distintas plataformas. Va a ser, de hecho ya está saliendo muchísimo en distintas plataformas, así es que se la van a encontrar muy rápido. Pues muy bien, pues a cuidar el agua, con esta campaña que se llama Hoy Sí, a informar, a concientizar y a hacer lo que cada quien nos toca. Pues muchísimas gracias, Jorge, un gusto conversar contigo. Gracias a ti, Miguel, por el espacio y por sumarte a esta campaña. Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua C, y nosotros hacemos una pausa.